Muy buenas noches. Estamos ya en el 8º mes desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en México y hasta el momento hay alrededor de 84,000 mexicanos que han fallecido por la pandemia en el país. Cada día se reportan nuevos casos positivos y desafortunadamente la estrategia del gobierno no parece haber dado los resultados esperados. ¿Cómo vamos con la pandemia en México? Para debatir el tema, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Deja empezar contigo, Héctor. Platicaba el otro día con el doctor Frenk acerca de esto y me dijo algo que sí creo que es muy cierto, que ya nos estamos acostumbrando a la pandemia, un poco como ya nos acostumbramos también a la otra epidemia que hay en México, que es el tema de la violencia. Pues nos estamos acostumbrando los que seguimos vivos y los que no tenemos muertos en el entorno más cercano, pero yo creo que quienes están padeciendo esto es imposible que se acostumbren. Me refiero desde luego a los enfermos, a los hospitalizados, al personal médico. Yo vi Leo, me parece que este asunto es uno de los Waterloos serios de este gobierno, porque aquí sí podemos comparar, y hay comparaciones muy rigurosas de lo que ha hecho la misma pandemia en distintos países, dependiendo fundamentalmente de lo que hacen sus gobiernos. Lo que ha hecho el nuestro, junto con lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, es uno de los peores récords comparables de todos los países en donde esto ha sucedido. Y uno de los peores récords por mucho. Hoy vi una foto de un estadio de fútbol en Islandia, con gente. Ese es un país en donde la pandemia no existió, porque el gobierno actuó con el rigor y con la eficacia científica e institucional necesaria. No hay pandemia en varios países del mundo que actuaron a tiempo. Y la nuestra, según los propios dichos del gobierno, superó hace 20,000 muertos, la cifra catastrófica que esperaba este gobierno, y probablemente en las cifras del gobierno, que están cada vez más cuestionadas, en las cifras del gobierno la tendencia es que para enero o febrero vamos a tener hasta 175,000 muertos. Eso lo pone muy bien en un artículo justamente Julio Frenk con Octavio Gómez Dantes en la revista Nexos, diciendo COVID-19, una catástrofe. Bueno, es una catástrofe que se pudo evitar. ¿Que pudieron evitar los gobiernos? Pueden evitarlo todavía. El nuestro ha actuado de una manera irresponsable, haciendo como que no tenía la información adecuada, reaccionando tarde y mal, reaccionando mágicamente a la pandemia, con un presidente diciendo que él tenía sus amuletos contra la pandemia, en sus estampitas diciendo detente, y un presidente que a la fecha no se pone el cubrebocas, como si eso fuese un asunto todavía a discusión de si sirve o no sirve. Es decir, la responsabilidad de este gobierno sobre estos miles de muertos y los que vienen es enorme. ¿Por qué? Por simple comparación con lo que hicieron otros países, muy comparables con México, en población, en enfermedades previas, en capacidad institucional, en pobreza. Nuestra experiencia es mucho peor que la de ellos.
y la única variable distinta que hay, porque el virus es el mismo, los síntomas son el mismo, las curas son los mismos, y conforme ha avanzado la pandemia, sabemos mejor cada vez cuáles son las políticas que pueden contrarrestar este virus. La diferencia fundamental es el comportamiento de los gobiernos. Y el comportamiento de nuestro ha sido muy malo, y es todavía muy malo porque no quieren cambiar, porque no aceptan los hechos, porque han como tomado la decisión de que esta pandemia se va a acabar cuando se acabe. Es decir, que se mueran todos los que se tengan que morir. Esto es una diferencia fundamental de este gobierno, no con el gobierno de Estados Unidos, pero sí con los gobiernos que han manejado bien esta enfermedad en el mundo y que hoy podemos comparar paso por paso, semana por semana, mes por mes, las cosas que unos sí hicieron y lo que nosotros nunca hicimos y al parecer no vamos a hacer. Es una tragedia, una tragedia. Jorge, dice Héctor, el Waterloo. Ya vamos a hablar de Estados Unidos. Parece ser que sí va a ser el Waterloo de Donald Trump. Pero ¿tú estarías de acuerdo que puede ser uno de los Waterloos de México, de López Obrador? Bueno, electoralmente no lo sé, pero desde el punto de vista de políticas públicas, de responder a las necesidades del país y de la gente, pues sin la menor duda creo que es un Waterloo, es una catástrofe en el sentido de que hay comparaciones internacionales válidas, como decía Héctor. Lo único es que las cifras mexicanas oficiales pues realmente no debieran ser siquiera mencionadas, porque hay que tomar en cuenta el factor de multiplicación por X, 2,5, 2.7 o 3 veces más de funciones. El momento que se utiliza ese factor de multiplicación, llegamos a un número de decesos por 100,000 habitantes que es el más alto del mundo. Si otros pueden decir, bueno, pero entonces en otros países habría que hacer lo mismo. Quizás en algunos países pobres como Perú, Brasil, etcétera, pero estamos muy por encima del número de muertos por 100,000 habitantes de los demás países del OCDE, donde sí las cuentas salen más o menos, con pequeñas variaciones, pero sí salen. Entonces, me parece que hay poco que discutir. También hay poco que discutir en otro tipo de comparaciones. Por ejemplo, Leo, veía el otro día una gráfica de Francia. Tuvieron un pico enorme de contagios en febrero, marzo, abril, mayo. Cayó enormemente la curva de contagios, volvió a subir la curva de contagios ahora. La curva de decesos subió con la de contagios en marzo, abril, mayo, bajó, pero ahora no ha vuelto a subir. Es decir, la gente se sigue contagiando, hay un rebrote, pero ya no se está muriendo la gente, o se están muriendo muy pocos en los países ricos de Europa. No parece ser el caso mexicano, hasta donde sabemos, porque el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para corregir y que no digan que no pueden. El INEGI tiene la capacidad para reportar, si no con un mes, con 2 o 3 meses de rezago, el número de defunciones en el país. Y luego tiene la capacidad de comparar esa cifra con las cifras de los últimos 5 años. Y la diferencia son los muertos por concepto de COVID. Punto. No hay mayor discusión al respecto. El gobierno nos podría, con el INEGI, darnos la respuesta, si no al mes, con un par de meses o 3 meses de rezago. No lo ha querido hacer, porque si lo hiciera, el fracaso dramático del gobierno sería evidente. Entonces, me parece que en ese sentido sí es un Waterloo, y sobre todo es un Waterloo donde no hay regreso ya, como no lo hubo para Napoleón, a diferencia de cuando lo mandan a Elba, porque ya no hay manera de corregir, ya todo esto ya está hecho, ya sucedió. Ahorita las correcciones tendrían muy poco impacto, porque ya el mayor daño está hecho, y eso también es algo pues, que uno puede
preguntarse cuándo se va a pagar electoralmente o como sea. Perdón, Héctor, ¿tú quieres decir algo? No, difiero de Jorge en esto. Hay todo que hacer todavía. Así, es perfectamente posible cambiar y empezar a hacer las cosas que no se han hecho. Es perfectamente posible evitar muertes. Es perfectamente posible decirle a la gente justo que no se acomode a la idea de que esto así va a ser y que no se acomoden las autoridades. Porque está dicho una y otra vez, si solo usáramos cubrebocas, todos, empezando por el presidente, el número de contagios y por tanto de muertos bajaría, solo haciendo eso. Si no hacemos eso, entonces estamos dando por hecho que esto es fatal. No, no es fatal. Es tan intervenible la epidemia como ha sido en los países que la intervinieron a tiempo. Ahora está más complicado, sí. ¿Hay que invertirle más dinero? Sí. ¿Hay que cambiar de estrategia? Sí. ¿Hay que aceptar que se equivocaron? Sí. No importa. No importa. Aunque pueden evitar miles de muertes todavía. A ver. La edad del presidente es inamovible. Pero bueno, es una discusión de otro tipo. A ver, Javier. Se puede, perdón. El Waterloo, un Waterloo de este gobierno, ¿cómo ves? Mira, uno pensaría que sí, pero si uno ve las encuestas, las que se han hecho sobre el tema, no lo marcan de esa manera. Tal vez hay un retraso en cuanto a opinión pública para dimensionar, puede haber un shock, como en algún momento Héctor ha argumentado, en fin, pero no se ve del todo reflejado en las encuestas de opinión pública, como sí se ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Tú lo señalabas, Leo, hace rato, que ya hablaremos del caso estadounidense, que sí parece haber sido un Waterloo para el Trump. Aquí en la opinión pública, por lo menos yo no lo he visto reflejado de manera tan contundente. Ahora, coincido en lo que dicen Jorge y lo que dicen Héctor, de que sí se han hecho las cosas mal, con consecuencias, para usar la propia palabra de López-Gatell, catastróficas. De eso no hay la menor duda. Y coincido también en lo que acaba de decir Héctor, la posibilidad de corregir. Es decir, yo te diría que desde antes, algo que ha marcado a ciertos gobiernos, a diferencia de otros gobiernos, fue su capacidad de corregir. Inglaterra empezó a seguir un cierto camino y corrigió. Uno puede aceptar que cuando esto arranca en enero, febrero, pues era algo totalmente desconocido, había mucho por aprender, no había el conocimiento, se cometieron errores por ese tipo de razones. Pero aprendimos. Por ejemplo, el caso del cubrebocas es un ejemplo contundente. Inicialmente se argumentó que no era necesario, que incluso podría ser contraproducente, y meses después, los mismos expertos que habían dicho que tal vez no era necesario, cambiaron de opinión, no porque se les ocurrió cambiar de opinión, no por un capricho, sino porque después de meses de entendimiento y estudio e información, cambiaron su postura. Y creo que en México no hemos visto ese tipo de correcciones. Ya se mencionó el tema del cubrebocas. El otro tema tal vez muy importante es el de las pruebas. Que también rápidamente, después del inicio de este proceso, muchos países se dieron cuenta que era importante hacer esas pruebas y darle seguimiento a los casos, el rastreo de contagios, etcétera. Ahí puede haber un tema de recursos, pero creo que incluso tomando en cuenta el tema de recursos, han sido demasiadas pocas las pruebas que se han realizado. Y hasta ahorita no hemos hablado de la parte económica, porque digamos, las dos dimensiones de la pandemia son obviamente la parte de salud y la parte económica. Algo que también yo destacaría y que menciona Julio Frenk junto con el otro autor, se me va el nombre. Octavio Gómez Dante. Octavio Gómez Dante. Que mencionan en su excelente artículo en Nexos, es que esto además sucede después, ellos mencionan, de 5 años de cada vez menos presupuesto a la Secretaría de Salud. Exacto. Y en un proceso de cambio estructural,
uno puede debatir para bien, para mal, lo que quieran, pero nunca es bueno estar en un cambio estructural a la Secretaría y al sector en una pandemia. Entonces, nos agarra además esta pandemia después de 5 años consecutivos en el que el sector salud recibía cada vez menos recursos y en un momento de intento de cambiar, transformar, reestructurar el sector por parte de este gobierno, y ello obviamente ha complicado muchísimo todo el proceso de enfrentar este gigantesco reto. Y coincido finalmente totalmente con Héctor de que creo que es equivocado, por lo menos la palabra, acostumbrarse. Tal vez resignación, tal vez un fatalismo, pero creo que acostumbrarse no es lo que, según yo, captura el ambiente, la sensación, y definitivamente bien, como decía Héctor, menos entre la gente que realmente está padeciendo esto porque le ha tocado o estar enfermo o ser pariente de un enfermo. A ver, Héctor, una de las cosas que es fundamental en esta discusión es el tema del cubrebocas. El otro día, hablando con el doctor Frenk y con base en el artículo que tú mencionabas en Nexos, él decía, a ver, el uso de cubrebocas debe ser obligatorio. Y lo comparaba a la prohibición que se tiene la gente que maneja bajo el influjo del alcohol o de las drogas. Porque es un tema de proteger a ese individuo que va borracho manejando, pero también a la gente que está manejando a su alrededor. Me dio ese ejemplo, me parece un muy buen ejemplo, pero esto significa, y le pregunté, medidas obligatorias quiere decir coercitivas, que si no se usa el cubrebocas, pues por ejemplo usted no puede subirse al camión o al metro o le vamos a poner una multa. ¿Cómo ves, Héctor? Mira, estoy totalmente de acuerdo con que el primer asunto es que hay que transmitirle a la sociedad la urgencia de eso. Porque si no hay una transmisión de urgencia y durante los primeros 2 meses el presidente sigue diciendo vamos a darnos abrazos, no importa, esto no va a pasar, esto no va a suceder, si el propio encargado de dar cuenta de la evolución de la enfermedad, el subsecretario, está diciendo no, esto es una cosa, sería muy catastrófico si hubiera 60,000 muertes, bueno, ya ven 84. Yo digo, ¿por qué no corrigen? Dice Javier, bueno, pues es que no corrijan no se les refleja en las encuestas. ¿Qué quiere decir que no se les refleje en las encuestas? Pues probablemente que el presidente, a través de justo sus mañaneras y su discurso, ha sido capaz de contener un poco el efecto de la realidad. Y por cierto, diciendo mentiras o no diciendo las verdades, en este caso de la pandemia, muy puntualmente, porque lo que demuestran los que han medido las cosas que el gobierno no mide es que a lo mejor la cota de muertos es o 2,5 veces o 3 veces o 3,5 veces la que están reportando oficialmente. Bueno, concedamos que el presidente tiene esa capacidad de, con su discurso público, crear una realidad o contrarrestar una realidad adversa, crear una realidad propicia a él o contrarrestar una muy adversa. A ver, ¿por qué no usa ese poder para defender a los mexicanos de la pandemia, para decirles a los mexicanos cómo se deben comportar para correr menos riesgos, para que se mueran menos, para que haya menos dolor asociado a la evolución de esta pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué usa ese poder que tiene en el mensaje contrario? No pasa nada. Cuando todo le está diciendo, empezando por los muertos de su propia Secretaría de Salud, contados por su Secretaría de Salud, sí, que está pasando una de las cosas más terribles que han pasado en términos de mortandad por una epidemia en México. Entonces, ¿por qué no usa el poder que tiene en la buena causa, en cambio de usarlo en defender su popularidad? Tú te adelantabas, Jorge, y decías por terquedad, cosa que, por cierto, otra característica similar con Donald Trump.
Difícil, desde luego, pensar en hacer del cubrebocas uso obligatorio cuando el propio presidente pues, no lo usa, ni siquiera educativamente, pedagógicamente a la sociedad, ¿no? No, y también algunas declaraciones, como por ejemplo ayer o antier, no recuerdo bien, de que nos sobra dinero para vacunas. Pues a lo mejor nos sobra dinero, aunque me parece raro que alguien piense que en México sobra dinero para lo que sea, pero lo que no sobran son vacunas. Lo que hemos visto con Trump justamente, Leo, es que la vacuna no está a la vuelta de la esquina. Parece que esto se está tardando un poquito más de lo que se pensaba. Es decir, uno, en llevar a cabo todas las pruebas, sobre todo en materia de seguridad, no solo de eficacia. En segundo lugar, de llegar a la certificación por autoridades confiables para todo el mundo. Si en Estados Unidos los demócratas dicen que jamás confiarían en la palabra de Trump de que la vacuna que él dijera va a ser eficaz y segura, pues yo te diría no de López Obrador, pero si la que nos presenta es la vacuna rusa, pues que se la ponga a él antes de que lo certifiquen otros, y yo por lo menos no. Pero el problema es que no va a haber ni rusa, ni china, ni ninguna accesible para los mexicanos hasta dentro de algún tiempo. ¿Cuál es la lógica de andar diciendo que nos sobra dinero para vacunas? Lo mismo con las terapias. Se ha avanzado muchísimo en el tratamiento de los enfermos y en bajar la letalidad, la tasa de intubación, etcétera, pero son ahorita terapias que todavía no están comprobadas, son muy aleatorias y nadie sabe bien a bien cuál es el efecto, sobre todo de las terapias combinadas, lo que le hicieron a Trump justamente en el Hospital Naval, que le metieron 3 o 4 cosas distintas y nadie sabe muy bien cuál es el efecto combinado de esos 3 o 4 medicamentos. Parece que la locura, ¿no? Parece que la locura, si lo pueden curar y enloquecer al mismo tiempo. No enloquecer porque ya estaba loco, sino enloquecer más, digamos. Pues todo esto hace que no estamos avanzando a la velocidad. Entonces, lo que dice Héctor, lo que dicen Héctor y Javier, de que sería muy importante rectificar, sí. Simplemente yo digo que no lo veo factible, porque si hubieran querido rectificar, ya han tenido una enorme cantidad de oportunidades para rectificar y no lo han hecho. No veo por qué lo harían ahora. Sobre las encuestas, un último punto, Javier, sí, la popularidad de López Obrador en lo personal se mantiene, o va bajando, pero baja levemente, de acuerdo. La aprobación de su manejo de la pandemia ha bajado mucho y es relativamente baja. Incluso está ligeramente por debajo por la aprobación que la desaprobación, tendientes a estar más o menos empatadas. No tiene una gran aprobación de su manejo, aunque sí de su persona. Pues yo creo que eso también es importante destacarlo. Un último comentario, Javier, antes de irnos a la pausa. Venga. Sí, yo mencionaba las encuestas en relación al punto de que si era o no era su Waterloo. No, ni siquiera lo estaba usando para explicar el comportamiento ni como evidencia de que se está haciendo bien, se están haciendo bien las cosas. Lo mencionaba como un dato que a mí me sorprende, porque en efecto yo me refería a encuestas sobre el manejo de la pandemia, Jorge, no a su aprobación. Y ahí estoy de acuerdo que está mucho peor que en las encuestas de aprobación, pero sigue estando más o menos 50-50, que para mí, después de la descripción que acabamos de hacer de la situación, me sorprende que esté 50-50. En Estados Unidos, más o menos, incluso no obstante la polarización que hay en Estados Unidos y la base tan sólida que tiene Trump, está 60-40. A mí sí me sorprende que esté 50-50, está 45-55, pero está más o menos 50-50, ya ha estado. Y sí me sorprende, igual se debe a lo que decía Héctor de un discurso y un uso de los símbolos. Aún así me sorprende porque precisamente
no es posible ocultar estas cosas y no es posible acostumbrarse a estas cosas. Y yo hubiera esperado un mayor impacto en las encuestas. Igual vendrá, no sé, vamos a ver, pero era el único punto que quería hacer respecto a las encuestas. Bueno, tengo que hacer una pausa y desde luego decirle a la gente que no nos acostumbremos, que esta es una situación pues única, excepcional. Ojalá sí se hicieran los cambios y hubiera menos contagios y menos fallecidos, y desde luego pues la recomendación de siempre: por favor, utilice usted el cubrebocas. Está comprobado científicamente que el uso del cubrebocas baja el número de contagios y por lo tanto el número de posibles muertos por esta pandemia. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del movimiento de revisionismo histórico que ha llegado también a nuestro país.